Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Anteriormente se hacía apologética católica para defender nuestra doctrina frente a grupos no católicos, ¿no? Entonces nos enfrentábamos con apologética frente al bautista, el luterano, el calvinista. Nos enfrentábamos también con nuestro discurrir de apologética de defensa de nuestra fe católica frente al ateo, frente al marxista, frente al gnóstico, frente al secularista, frente al relativista, ¿no? Y exponíamos y sosteníamos nuestra postura, nuestra fe, ¿no?, con los elementos propios que maneja esta disciplina, la historia, la Biblia, la ciencia, los criterios de filosofía, etcétera, etcétera, para defender obviamente el magisterio de la Iglesia Católica, para defender la enseñanza que Cristo dejó a su Iglesia. Pues muy bien, y es sano hacer apologética si se hace una apologética decente, ordenada, con respeto y bien presentada. Bien. Entonces, hacer apologética frente a personas no católicas, pues se entiende. El problema que está sucediendo, y esto es prácticamente inédito, es que nosotros mismos católicos estamos haciendo apologética para defender nuestra propia doctrina o defender la doctrina los unos con los otros, católicos, bautizados, responsables, comprometidos con su iglesia, personas decentes, honradas, de evidencia de los sacramentos, de la Eucaristía, buenos católicos. Y sin embargo, estamos defendiendo nuestra fe católica, cada uno desde su punto de vista, porque hay división. Entonces se ha visto hermanos que dicen, creo que este hermano no está bien porque esto y lo otro, y le contesta al otro, no, tú estás equivocado porque de acuerdo a lo que dijo el Papa tal y en el documento tal, y entonces el otro le saca también un documento y le dice, lo que pasa es que tú le estás leyendo mal porque lo estás exponiendo de manera descontextualizada, lo estás sacando fuera del contexto porque lo que se quiso es bien. Y entonces eso está bien grave. Creo que la situación no está como muy bien, estamos caminando como por senderos bastante sinuosos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues este video lo que trata ahora es de transmitirle a ustedes cómo reconocer el verdadero discurso de la Iglesia Católica. Es decir, cómo saber que estamos bajo una sana doctrina y lo sabemos por el lenguaje que nos habla. Voy a traer aquí dos ejemplos sencillos para hacerme entender. Resulta que cada grupo de iglesias, supongamos, dentro de la Iglesia Católica, se identifica por su lenguaje. Lo mismo, la Iglesia Católica se diferencia en su discurso por su lenguaje de otros credos, de otras fe que se respetan, que se valoran, ni más faltaba. Muy bien, entonces, pero se conoce que es el discurso católico. Lo mismo. Supongamos, los hermanos de la Renovación Carismática Católica tienen un discurso, un lenguaje, ¿no?, que los identifica como grupo. Y los cursillistas, por ejemplo, también. Supongamos que un hermano de la Renovación Carismática está hablando con otros hermanos y le dice, imagínate que en el retiro que tuvimos la semana pasada, nuestra hermana Carolina descansó en el Espíritu 2 veces. Y entonces él dice, qué maravilla, mira qué interesante eso, ¿no? Pero el cursista que escucha eso, que descansó en el Espíritu, no entiende mucho el concepto. Tal vez algunos lo han escuchado, pero ese no. ¿Por qué? Porque ese cursillista no maneja ese lenguaje. Ese lenguaje es como muy propio de la Renovación Carismática Católica. Descansó en el Espíritu. O es muy familiar entre aquellos hermanos que tienen esa postura pentecostal, ¿no? Descansó en el Espíritu. Bien. Lo mismo que si un cursillista dice, se reúne con varios allí, vamos a hacer un encuentro, ¿no?, dentro de 2 meses, y vamos a reunir a todos los hermanos de la decuria de Santa Inés que hicieron su retiro en el año 1990 y 91, un encuentro con esos hermanos. El carismático que escuchó eso no va a entender el término decuria, ¿qué es eso? Pues bien, cada grupo se identifica por su lenguaje. Eso son notas características, ¿no?, que lo identifican. Cuando nosotros leemos el credo, ¿no?, en las misas de los domingos, de manera particular, entonces que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Tiene 4 notas. Una, santa, católica y apostólica. Bien. Esas 4 notas, pues ahí en esas 4 notas están un lenguaje. Entonces, usted va a descubrir
en el lenguaje verdaderamente católico unas palabras. Que si en ese discurso, llámese exhortación, homilía, encuentro, congreso, catequesis, no, escrito u oral, si usted no encuentra en ese discurso palabras como redención, conversión, cruz, sacrificio, sangre, vivencia de sacramentos, Eucaristía, gracia, fe, Jesucristo, puerta estrecha, camino angosto, la revelación de Dios Padre, Biblia, sacramentos. Si usted no escucha dentro del discurso esas palabras, es necesario que ponga atención porque entonces le están predicando otro discurso. ¿Por qué, hermano? Porque la Iglesia Católica maneja un discurso, maneja unas palabras que son propias de su enseñanza. Vayan y enséñenles a cumplir lo que yo les he enseñado. ¿Y qué nos enseñó Jesucristo? Nos enseñó sobre la conversión, nos enseñó sobre el perdón de los pecados, nos enseñó sobre que Él murió en la cruz, nos enseñó que con su sangre nos limpió, nos purificó de nuestras faltas, de nuestros pecados, sabemos sobre la evidencia de los sacramentos, de la Eucaristía, ¿no? De la gracia, de la fe. Entonces, cuando usted no escuche esas palabras, sino todo se vaya en Dios y en Dios, pero no nos hablan de Cristo, no nos hablan de conversión, no nos hablan de redención, no nos hablan de vida eterna, no nos hablan de encuentro con el Padre, no nos hablan de fe, de gracia. Si no nos hablan de eso, entonces hay que tener mucho cuidado, hermano, porque son palabras propias del discurso católico. Mire en las misas, usted va a una misa y el padre necesariamente le dice, hermanos, que hay que trabajar por nuestra salvación. Por ejemplo, Cristo que murió en la cruz por nosotros. Por eso los invito, hermanos, que vayan al sacramento de la reconciliación, ¿ve? Para que después, llenos de fortaleza y esperanza, vengan a consumir el cuerpo y la sangre de Cristo nuestro Señor, que murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Ve? Es un lenguaje que se maneja. Pero si usted en el discurso no encuentra esas palabras, ¿qué discurso le están transmitiendo? ¿Qué discursos le están transmitiendo? Esas palabras no quiere que vayan todas juntas, no. Van aquí le están hablando de cruz y más adelante le hablan de redención y por aquí le están hablando de Eucaristía y más allá le están hablando de sacramento y por allí le están hablando de la sangre preciosa de nuestro Jesucristo y por aquí le están hablando de sufrimiento y por allá le están hablando de puerta angosta y por aquí le están hablando que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Ve? Pero esas palabras tienen que ir. Pero si en el discurso no va, por ejemplo, la palabra conversión, hay que convertirnos. Si no aparece esa palabra, hermano, empezamos mal. ¿Por qué? Porque Jesucristo es lo que nos invita primero, conviértanse. Conviértanse. Si esa palabrita no aparece allí, hermano, no es un discurso católico. Puede ser un discurso muy interesante, un discurso muy humanitario, un discurso lleno de mucha caridad. Yo no digo que no. No digo que no. Pero resulta que nuestro discurso de la Iglesia Católica no es un discurso político, no es un discurso que salga de las Naciones Unidas, no es un discurso que lo promuevan los Boy Scouts, no es un discurso que lo promueva una organización, una ONG, no. Nuestro discurso es católico. Nuestro discurso es de Cristo Jesús. Por lo tanto, tenemos que hablar de fe, de gracia, de conversión, de redención, de sacrificio, de cruz, del perdón de los pecados, de cambio de vida, de la Virgen María, de los santos, de los ángeles. Que el Señor lo bendiga. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.